Bendiciones a todos, estamos aquí en esta tarde, listos para aprender de la palabra de Dios, para que penetre en nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma. Y vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12 al 29, donde vamos a ver una serie de circunstancias que le suceden a los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué les suceden estas cosas? Por ser fieles al llamado, por ser fieles a Cristo, por ser fieles a la voluntad de Dios, por ser obedientes. Y vemos estas cualidades en los apóstoles, en la iglesia primitiva, pero a veces no vemos eso en lo que es la iglesia moderna. A veces nos miramos al espejo y no vemos estas cualidades, estas actitudes en nosotros mismos, y es triste ver cómo la iglesia se ha degenerado a través de los años, cómo la iglesia se ha corrompido, cómo los principios de la iglesia primitiva no se han transmitido hacia el futuro, ¿no? Y esto es una enseñanza que nos afecta a todos, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo, corta para los dos lados, tanto como para el que está enseñando como para el que está recibiendo. Y ese es el propósito, de que aprendamos estas lecciones y nos proyectemos hacia el futuro, no haciendo nuestra voluntad, sino haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo Dios quiere que nos guiemos en esta vida? ¿Cómo nos conduzcamos en esta vida? ¿Cómo debemos hacerlo? O sea que siguiendo la voluntad del Padre y siendo seguidores de Jesucristo, de sus enseñanzas, de su ejemplo. Definitivamente, si prestamos atención a lo que vamos a leer a continuación, debemos pensar seriamente si podemos llamarnos cristianos o no. Amén. Vamos a empezar leyendo en Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cuando vemos aquí unánimes, es la palabra que estaban todos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo corazón. Amén. El versículo 13 sigue y dice: y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los otros eran los judíos, los príncipes de la sinagoga, los saduceos. Sigamos en versículo 14. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lecho, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. No estamos hablando de algunos, estamos hablando todos eran curados. Amén. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que le recuerda a usted cuando leemos estos versículos? Al menos a mí lo que me viene a la mente es la gran comisión. Si se le ha olvidado, después de todas las veces que he mencionado la gran comisión, las veces que los hermanos han mencionado la gran comisión, hay algo que está mal. O sea que vamos a leerlo de vuelta. Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Dice ahí: ¿qué es lo que es? ¿La gran comisión o la gran sugerencia? Son dos cosas diferentes, no una sugerencia, es una comisión. Estamos siendo comisionados por Cristo para hacer estas cosas. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes,
Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que vemos que estas señales seguirán a todos los que creen. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, sentóse a la diestra de Dios, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, afirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Entonces vemos que estas señales van a seguir a los que creen. Y si usted es un creyente en Cristo, si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted ha creído que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz por nuestros pecados, entonces usted es un creyente. Y estas señales deben seguirlo a usted, no usted seguir a las señales. Amén. Entonces vemos un gran contraste entre los frutos que estaban produciendo los apóstoles o los discípulos, como usted quiera llamarlo, y los frutos que está produciendo la iglesia moderna. Comencemos preguntándonos lo siguiente: ¿qué es lo que nos hace cristianos? ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como cristianos? Mucha gente dice, es que somos seguidores de Cristo. Bueno, pero estamos en realidad siguiendo a Cristo, estamos siendo obedientes a Cristo, estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras de cómo debemos ser como cristianos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Amén. Ahí el Señor es bien claro. El que está hablando acá es Jesús. No es nadie más que el Hijo del Dios viviente. O sea, ¿a quién le va a hacer caso a usted? Cuando preguntamos, ¿qué es lo que nos identifica como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debe ser lo que reflejamos? Debe ser lo que dijo Jesús, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada en los hombros. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos damos cuenta que tenemos que ser la sal, que tenemos que darle gusto a esta tierra, tenemos que preservar. La sal en aquella época era usada para preservar, y si no preservaba los alimentos, si no preservaba las cosas en las cuales era usada, era tirada a la calle porque ya no tenía ese efecto y era pisoteada. La sal se usaba para tener los caminos, pero dos cosas importantes: somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Amén. Si el cristiano no está reflejando eso, no estamos siendo la luz, que no estamos llevando esa luz que es Cristo a toda criatura, hay algo en esta ecuación que no está funcionando. Amén. Jesús también dice, ¿quiénes son tus madres y tus hermanos? Le preguntan, ahí están tus madres y tus hermanos, y vemos que Jesús habla de quiénes son sus verdaderos familiares, ¿no? Lucas capítulo 8, versículo 20 dice, y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Estamos hablando de su padre, de su madre por parte de su madre y sus hermanos, o sea que los hijos que tuvo después José y María, después que nació Jesús. ¿Okay? Lucas 8, 21 nos dice, entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. O sea que nosotros no seríamos hermanos o hermanas de Jesús si escuchamos la palabra de Dios y no la ejecutamos. O sea que, como nos dice también la Escritura, seamos no solo oidores de la palabra, sino hacedores. Amén. Entonces, esto nos hace preguntar lo siguiente: como cristianos, nos llamamos cristianos, nos llamamos seguidores de Cristo, etcétera, etcétera.
Estamos siendo la sal de la tierra, estamos siendo la luz del mundo, estamos ejecutando la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, la gran comisión no es solo para el pastor, la gran comisión es para todos nosotros, todos los que nos consideramos discípulos de Cristo, todos los que nos consideramos creyentes en Cristo, todos los que nos consideramos seguidores de Cristo. La gran comisión es para nosotros. Amén. Y eso es donde está más la iglesia moderna. Toda la responsabilidad se la dejan al pastor. No, usted tiene que evangelizar, usted tiene que traer gente a la iglesia, usted tiene que hacer esto, usted tiene que... No. Acabamos de leer la gran comisión y es bien claro. Estas señales seguirán a todos los que creen. Lo que debemos preguntarnos a nosotros mismos es si en realidad hemos creído. Amén. La comisión, la gran comisión, no es la gran sugerencia. Es la gran comisión y es para todo aquel que ha creído en Jesús. Amén. Los discípulos, como acabamos de leer, estaban ejerciendo ¿qué? La gran comisión, voluntariamente. Los discípulos de Jesús no tenían miedo de ser perseguidos ni las consecuencias que les trayera a su vida. Ellos estaban reflejando la luz de Jesús. Ellos estaban siendo la sal de la tierra. Amén. Y como creyentes muchas veces nos quedamos cortos de la marca. Queremos que las personas vengan a nosotros. Vamos a hacer un templo más grande para que quepa más gente. Pero ¿quién nos va a buscar? Jesús fue a buscar al perdido. Los apóstoles fueron a buscar a los perdidos. Y ese es el gran contraste que hay entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna. La iglesia moderna quiere que todos se lo pongan en la mano. Y no es así. Hay que buscar en oración la llenura del Espíritu Santo y ir a hablar las buenas nuevas. Jesús murió por ti en la cruz, pagó por todos nuestros pecados con su sangre y nos da la vida eterna si creemos en Él. Sencillo. No tiene que irse por la tangente. El plan de Dios es que vayamos, prediquemos y hagamos discípulos. Esa es la gran comisión. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para obrar con eficacia. Amén. Entonces, quizás si comenzamos a predicar el Evangelio y reflejamos a Jesús, las cosas fueran diferentes. Recordemos lo que acabamos de leer. ¿Qué sucede después de que los apóstoles ejercitaron la gran comisión? Dice en Hechos 5:14, dice, y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Se lo voy a leer de vuelta. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Sigamos leyendo. Hechos capítulo 5 versículo 17 en adelante. Entonces dice, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y estando en el templo, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida. Cabe recordar que ¿dónde estaban ellos? Ellos, acabamos de leer en Hechos 5:12, que estaban unánimes en el templo, en el pórtico de Salmón, haciendo muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salmón. Vemos que cuando ellos hacen la voluntad de Dios, cuando ellos predican, son perseguidos y puestos en la cárcel por los líderes religiosos. Exactamente los mismos sufrimientos, los mismos padecimientos que sufrió Cristo. ¿Cómo es posible? Así está escrito, hermano. Juan capítulo 10, versículo 23. Mire lo que dice la Escritura en cuanto a lo que le sucedió a Jesús en el exacto mismo lugar. Juan capítulo 10, versículo 23. Dice, era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salmón. Qué casualidad, ¿no? Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió,
Os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí vemos que se cumple lo que Jesús le dijo a los apóstoles, que iban a sufrir persecución. Amén. ¿Dónde está eso? Usted dirá. Juan, libro de Juan, capítulo 15, versículo 19. Mire lo que dice Jesús mismo ahí. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si a mí, dice, no es el siervo mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si no hubiese hecho entre ellos obras, cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. ¿Qué vemos aquí? Vimos que se cumple lo que Jesús dijo en la vida de los apóstoles. Los apóstoles estaban haciendo los mismos milagros que hizo Jesús, estaban predicando a Jesús. ¿Qué sucede? Persecución, puestos en cárcel, porque ellos son discípulos verdaderos, ellos están haciendo la voluntad de Dios. Y sin causa, aborrecieron a Jesús por hacer las cosas, por hacer la voluntad. También sin causa, aborrecieron a los apóstoles porque ellos no estaban haciendo nada malo. Amén. Predicar el Evangelio, las buenas nuevas, o sea, es sencillo. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué hizo Cristo cuando lo aceptaste? Eras un pecador, reconociste que Jesús era el Hijo del Dios viviente, lo aceptaste como tu Señor, tu vida cambió, tus pecados fueron perdonados, eres una nueva criatura, todo ha cambiado. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Pero si tú hablas esas buenas nuevas, eso te va a traer persecución, represalias. ¿Qué fue el resultado para los apóstoles? Hacer la gran comisión y predicar el Evangelio les trajo cárcel. Pero al final, la voluntad de Dios va a prevalecer. La voluntad de Dios va a prevalecer porque está escrito que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. ¿Dios qué manda? Manda un ángel. Dios manda un ángel que los libera sobrenaturalmente. Ahí la palabra que aparece es angelos, o sea que un mensajero. Un pequeño paréntesis que tenemos que aclarar. Aquí vemos que cada vez que leemos en la Escritura que llega un ángel, es mandado por Dios. El ángel hace la voluntad de Dios. Nunca vemos a un ser humano diciéndole al ángel lo que debe hacer, o proclamando, decretando, o yo te digo, o ni siquiera a Dios vemos que nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer. En contraste, como muchas iglesias que están en error, declarando y visualizando y diciéndole a los ángeles, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, todo lo contrario de lo que la palabra dice. Amén. Hay que tener mucho cuidado cuando usted escuche gente hablando así, que yo le dije al ángel, que yo mandé al ángel, que manda ángeles, que eso no es bíblico. Búsquenlo en la Biblia a ver si ha visto ese modus operandi de parte de los discípulos, de parte de los creyentes en toda la Biblia, y va a ver que no es así. Amén. Cerrado el paréntesis.
Dios usa diferentes métodos y circunstancias, pero al final del día, Dios es soberano. Lo más importante que sucedió aquí es que la palabra de Dios fue predicada. La palabra de vida fue predicada. Amén. Juan nos habla de personas que al final del día no creen y se van. No les gusta sufrir persecución, no les gusta hacer lo que Dios manda y lo dejan a Jesús. Pero los que se quedan dicen, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a recibir palabra de vida? Entonces vamos a leerlo ahí, porque hay muchas personas que creen en Jesús cuando les conviene. Cuando las cosas están bien, todo bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, se olvidan o salen corriendo, o muchas veces, a veces no se acuerdan de Dios cuando todo está bien y cuando se ponen las cosas difíciles, ay Señor, vienen a pedirle a Dios como que somos grandes amigos, ¿no? Es increíble que a veces obramos humanamente, porque ahí se ve la diferencia. Jesús nos llamó amigos, pero ¿qué clase de amigos somos? Somos esos amigos interesados que solo venimos cuando necesitamos a alguien, o somos amigos en las buenas y en las malas. Piense en eso un momento, amén. Juan capítulo 6, versículo 65. Miren lo que dice ahí. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los dos, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Vemos que Pedro dijo lo que había en su corazón, que a dónde más íbamos a ir, dónde más íbamos a encontrar palabra de vida eterna si no es en Jesús. Amén. ¿Dónde iremos? ¿Quién más tiene palabra de vida eterna si no es Jesucristo? Amén. Sigamos leyendo. Hechos capítulo 5 versículo 21. Dice, y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea que después que el Señor los libera, los apóstoles, en vez de huir y irse, no quiero saber más nada con esto, no, siguieron predicando dentro del templo, ¿no? Vemos que los apóstoles fueron obedientes a Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, entre tanto, viendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas, como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel ya hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas que estaban delante de las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el pontífice, el magistrado del templo, los príncipes de los sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, díjoles esta noticia. He aquí los varones que echasteis a la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Gloria a Dios. ¿Qué vemos? ¿Qué actitud vemos en los apóstoles? Recordemos que en los capítulos anteriores les prohibieron estrictamente hablar de Jesús. Aquí lo vemos que de vuelta, por predicar el evangelio, por hacer la gran comisión, por sanar a los enfermos, por echar fuera demonios, por hacer todas estas cosas, los meten en la cárcel. El ángel del Señor los libera y se vayan al templo y prediquen. Y no es lo mismo ir a predicar a la sinagoga. Esa es la diferencia. Ellos iban a la sinagoga donde no creían en Jesús. No se crea que es el templo como la iglesia de nosotros, que todo el mundo cree que es fácil que es predicar en el templo. No, lo mandaba a la boca del lobo. El ángel del Señor le dijo, vayan y prediquen en el templo, o sea, en la sinagoga, donde esa gente estaba opuesta a oír que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías y que podían ser apedreados a muerte. Y aún así fueron e hicieron la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué vemos la actitud de ellos? Vemos que obediencia, denuedo, perseverancia, valentía, etc. Vemos muchas buenas actitudes, buenas cualidades en ellos, porque siempre ellos estaban en oración, estaban buscando la llenura del Espíritu Santo, por eso oraban con poder, con valentía, con denuedo. ¿Acaso
Pregúntese esto, hermano, hermana. ¿Estamos buscando la llenura del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios? ¿Buscamos esa llenura en oración? ¿Es parte de nuestra actividad diaria buscar la llenura del Espíritu Santo? Y a veces nos preguntamos por qué no estamos obrando eficazmente. ¿Amén? ¿Qué sentimiento despiertan estas palabras que estamos leyendo? ¿Qué es lo que despierta dentro de su ser interior? ¿Amén? Sigamos leyendo. Hechos 5:25. Dice, pero alguien se presentó y les informó, mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, dice, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Miren las palabras, ahora atienda bien lo que sale de la boca del sumo sacerdote, diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué ceguera espiritual tenía ese sumo sacerdote y sus secuaces? Seguían tratando de intimidar a los apóstoles para que no predicaran a Cristo. Esos líderes religiosos, después de ver primero los milagros que hizo Jesús, después de ver los milagros que hicieron los discípulos de Jesús, después de ver todas estas cosas, de ser testigos, veían que las escrituras estaban siendo cumplidas, las profecías que fueron cumplidas en Jesús, en sus ojos, ellos fueron testigos oculares de todo lo que fue cumplido de la escritura. Y aún así, si en ese hombre quieren poner, seguro que los apóstoles estaban diciendo, por culpa suya murió Jesús, porque al final del día, si leemos las escrituras, vemos que Poncio Pilato, tanto como Herodes, dijeron, nosotros bajo las leyes romanas este hombre no ha hecho nada. Se lavó las manos Pilato y dijo, ustedes decidan. ¿Y quién decidió? Las masas decidieron hacer eso. Pero aún así, la sangre esa quedó sobre la mano de Herodes y Pilato, porque ellos podían haber dicho, no, bajo las leyes romanas no ha hecho nada, libre eres. Eso hubiera sido lo correcto. Pero no, decidieron quedar bien con el pueblo judío porque temían una represalia, temían una rebelión. Y la política es bien sucia por eso, porque se comprometen muchas veces los principios. Amén. Hay que tener mucho cuidado con la política. Usted dirá, me preguntarán, ¿dónde se cumplió Escritura? Bueno, todos los padecimientos de Cristo se cumplieron ahí en su cara. ¿Cuántas veces no habrán leído Isaías 53 en la sinagoga estos sacerdotes? ¿Cuántas veces no habrán leído el Salmo 22? Y si usted no lo ha leído, hermano, hermana, vamos a leerlo ahora. Vamos a tomar un segundo. Leamos el Salmo 22, versículo 11 en adelante. Mire lo que dice ahí el Salmo 22 y usted dígame si esto no fue cumplido en Cristo. No estés lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Habidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores y me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suerte. Pero tú, oh Señor, no estás lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temáis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle, temerle. Descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que temen. Gloria a Dios.
¿Cuántas veces esos sumos sacerdotes no habrán leído ese salmo? Y vemos que se cumplió todo en Jesús. Amén. Isaías 53, versículo 1. Mire lo que dice ahí. Isaías 53, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierras secas. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le decimos. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores permanecer muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Es triste pensar esa ceguera que tenían esos líderes religiosos de la época. Y no solo en esa época, sino hoy hay una ceguera espiritual. No solo en los líderes religiosos, que ellos se piensan que ellos son el camino, la verdad y la vida. Que ellos se piensan que ellos son el intermediario entre Dios y los hombres. No, todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Los dones son de Dios, ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, no para edificación propia. Muchas cosas están ahí. Los líderes religiosos muchas veces están ciegos y no quieren ver que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Él es el único mediador entre los Dios y los hombres. Nadie puede usurpar su lugar. Amén. Y estos líderes religiosos de esa época tenían las escrituras delante de sus ojos y no vieron que se cumplieron en Jesús. No solo persiguieron a Jesús, sino que persiguieron a sus discípulos. Pero lo que vemos que es muy bueno, muy estimulante, es que los discípulos de Jesús, o sea que esos 12 apóstoles, no se echaron para atrás. Predicaron aunque les fue prohibido predicar. Predicaron aunque fueron en la cárcel. Hicieron la gran comisión, cumplieron, ejecutaron la voluntad de Dios, echaron fuera demonios, sanaron a los heridos, predicaron el evangelio y siguieron adelante. Entonces esa era la iglesia primitiva, así estaban haciendo, así se multiplicaban porque la gente veía en ellos a Cristo. Entonces, el último versículo de esta enseñanza es el siguiente. Vemos que después de todo lo que sufrieron, una vez más, después de que fueron presos, que fueron amenazados, que fueron amedrentados, Hechos capítulo 5, versículo 29 nos dice lo siguiente. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo voy a dejar con ese versículo, Hechos 5:29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, o sea que todos ellos respondieron lo mismo. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, yo me imagino que todos ellos lo dijeron a la misma vez. Debemos obedecer a Dios antes que... Imagínense 12 hombres, 12 discípulos de Jesús, 12 seguidores de Jesús, que se hayan unido un solamente, un solo corazón. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que los hombres, porque lo dice la palabra ahí. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Después de leer y de estudiar, de analizar estos versículos, preguntémonos lo siguiente. ¿Existe la necesidad de cambiar la forma en que pensamos
y por lo tanto la forma en que actuamos. ¿Estamos actuando como creyentes o estamos actuando como calientabancas? Hay una gran diferencia, hermano. Piensa en eso. Piensa en ello. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Amén. El Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima. Seguiremos con el libro de los Hechos. Pero antes de irnos vamos a cerrar en oración. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea hecha tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Aunque sea difícil, Señor. Preferimos obedecerte a ti que obedecer a los hombres en el día de hoy. Ayúdanos, danos la fuerza, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para hacer tu voluntad con denuedo, con valentía, Señor. Y al final del día, escoger quedar bien contigo, Padre, y no con esta sociedad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. Amén.